y la dejo ahí en el aula virtual para que les funcione, ¿verdad? Lo otro que voy a permitirme es a mostrar mi pantalla para poder compartir lo que es el programa. Entonces, vamos a ver, en teoría ahí se tiene que estar compartiendo. ¿Ya ven ahí la pantalla? Sí. Sí, señor. Ok, perfecto. Entonces, vamos a empezar a ir detallando. Hay cosas que están en este programa que yo voy a hacerles sincero, muy sincero, de que podemos mejorarlas y podemos darle otro enfoque. Hay bastantes cosas. Entonces, bueno, el curso es así, estructura y procesos de organización, segundo cuatrimestre, teórico práctico, y ese es el código que tiene para la universidad, según entiendo. Ustedes me decían que este curso es prácticamente el último, o los últimos. Para mí sí. Sí, bueno, casi que para todos. Ok, está bien. Entonces, el descriptor del curso es dotar al profesional del instrumento analítico que permita comprender la estructura, funcionamiento de las organizaciones mediante el análisis, discusión, diferentes perspectivas analíticas. Para esto, pues, ahí vamos a decirle a don Pablo que él es, como abogado que es una persona, pues, que por sus conocimientos y su desarrollo profesional, pues va a estar muy de la mano en esta parte. Siempre los abogados son muy dados al análisis, siempre viendo lo que hay detrás de los papeles y viendo un poco más allá, agarrando de lo que otros dicen, ¿verdad? Entonces, es parte, ¿verdad? Entonces, la idea es ver ese análisis que es en función de la estructura. Entonces, digamos, esa es como la primera. Lo otro, otros objetivos generales es enfatizar en el contexto de la estructura y el comportamiento humano como variables explicativas de las organizaciones. Entonces, si bien es cierto, existen estructuras, ¿verdad? Estructuras, que ahora es curioso porque el primer tema que vamos a desarrollar, pues ahí yo tenía un ejemplo que era a nivel de una estructura eclesiástica. Entonces ahora, pues ¿cómo se siente más cómodo que le diga padre o el nombre? Como usted guste. Ok, no hay problema. Está bien. Muy bien. Entonces, el objetivo, como dice, enfatizar en el contexto de la estructura. Entonces, eso es lo que se va como la idea principal del curso, ¿verdad? Entonces, yo trato siempre de hacerlo lo más dinámico posible. Entonces, entre los objetivos específicos, comprender la estructura y el funcionamiento de la organización, dotar al profesor instrumentos analíticos. Vea, en el programa del curso no está una herramienta que me voy a permitir ahora mostrárselas. Yo no sé si ustedes en alguno de los cursos, y les hago la pregunta porque no quiero que volver a que ustedes vuelvan a recibir lo mismo. Ustedes han utilizado un programa que se llama Visagi. ¿Lo han escuchado? Yo no. Yo tampoco. No. Ok. Entonces, vamos a trabajar en eso. Y yo les voy a mostrar, de hecho vamos a ver si hacemos como un proyectito, y vamos tal vez ahora cuando discutamos, porque, bueno, yo por lo general estoy en bachillerato, licenciatura ahí en la Universidad Nacional, y los chicos siempre se empiezan a preguntar, ¿y cómo los va a calificar? ¿Y cómo vamos a hacer? Digamos, a estas alturas del partido de maestría no es tan, yo siento siempre que no es tan importante el número de la calificación, sino el conocimiento que ustedes adquieran y sobre todo la práctica que ustedes le pueden dar a ese conocimiento, que es lo que yo trato. Entonces, primero, entre los aspectos, vamos a analizar la problemática de las organizaciones para proponer modelos y estructuras acorde con su realidad interna y externa.
después rediseñar una estructura administrativa de una organización social basada en el estudio y análisis de sus objetivos, necesidades y recursos, que eso es como parte de lo que se pretende. Elaborar organigramas que reflejen fielmente la estructura de una organización. De hecho, es parte de lo que se pretende. Conocer el contenido de aplicación de manuales de organización, así como la forma de estructurarlos, elaborarlos en un programa de actividades necesarias para llevarlos a cabo. Vea que en esas dos formas, yo sé que desde el punto de vista de administración, y ahora con la parte, lo primero que vamos a desarrollar y ver, vamos a enfocarnos mucho y siempre las estructuras organizativas tenemos como ese paradigma que estamos enfocados, que este es el organigrama, este es el gerente, la junta directiva, aquí está esto, aquí está el otro, y viene esa estructura que ya tenemos mentalmente. Una de mis ideas es, en el curso es desarrollar una forma paralela muy propia, por decirlo así, y que ha estado como en boga desde el año 2000, que es la estructura basada en los procesos. Entonces, eso lo vamos a ir desarrollando en las próximas clases y de ahí vamos a ir haciendo como varios trabajos que vamos a ir haciendo de la mano en clase. Ustedes van a desarrollarlo un poco más ahí en la casa y vamos a ir haciendo esa mezcolanza más el conocimiento que ustedes tienen. Conocer las principales fases del análisis previo a la reorganización y la elaboración del respectivo programa de trabajo. Entonces, eso es, digamos, como los objetivos específicos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, la primera clase vamos a ver la organización y la estructura. Entonces, vamos a ver los conceptos de organización, el factor humano, el sistema interactivo de las organizaciones, los componentes de la organización, la división del trabajo, la centralización y descentralización. Este tema de división del trabajo, yo creo que esto lo vamos a como ir desarrollando. Tal vez podemos decirlo como la próxima semana nos vamos a enfocar un poco en lo que es la parte de división del trabajo. Después, los procesos de organización, que es para la clase 2, el poder, conflicto, consecuencias, relaciones del poder, el liderazgo, la toma de decisiones, las comunicaciones, cambio e innovación. El 3, el medio ambiente organizacional, con condiciones de ambiente, relaciones organizacionales, efectividad de las organizaciones, modelo de contradicción, teorías contemporáneas. En la clase 5, el estudio de procedimientos. Entonces aquí viene conceptos, normas, procedimientos, tipos de manuales de procedimientos, normas de presentación, diagramas, tipos y elaboración. Entonces cuando hablamos de diagramas, por lo general, todo va enfocado a los organigramas, pero van a ver que vamos a trabajar en algo más. Aquí vienen los conceptos de organigrama, su finalidad, requisitos, clasificación, recomendaciones para su diseño. En la clase 7, reestructuración por redes, y vienen las empresas dentro de la red dinámica, empresas como sistemas dinámicos, interacción, configuración de estructuras, procedimientos para análisis administrativo, que es en la última clase, etapas básicas, elaboración de hipótesis, proyectos piloto, investigación, estructura de datos, presentaciones de información, aplicación y recomendaciones. Ustedes como ven, esto está como bastante cargado, ¿verdad? Entonces, una de las preguntas que ¿cuándo va a hacer usted los exámenes? ¿Cómo vamos a trabajar? En la siguiente página, yo acá tengo lo que yo he pensado hacer. Yo hablo aquí de acorde al tema. La idea es ir haciendo exámenes cortos, ir haciendo tareas. Aquí, esta parte de trabajo grupal de investigación, no lo vamos a realizar. Más bien, va a ser como un trabajo individual, o si ustedes me dicen, no, nosotros tres nos organizamos y hacemos el trabajo de investigación que usted requiere. Igual el trabajo parcial, el trabajo final. En realidad, el trabajo final, ustedes van a ver que va a ser como el desarrollo de algo que vamos a hacer con este programa que yo les digo. Entonces, para ir afinándolo, ir analizando
una organización e ir haciendo ese proyectito que es en realidad el examen final. No sé si tienen alguna duda hasta acá. No, señor. Vamos bien. Excelente. Vean, en esta bibliografía, que es la que viene acá, en realidad, pues, yo les voy a pasar ciertos materiales y les voy a decir, mira, les voy a subir esto al aula para que ustedes tengan, porque en realidad aquí la bibliografía, a mí, digamos, el curso me lo dieron con muy poco tiempo de aviso, entonces no pude incorporar mucha bibliografía nueva, hay muchísima, pero digamos, la teoría de la organización en sí, hay ciertos cambios, especialmente lo que son las organizaciones, que vamos a ir viendo diferentes tipos de organizaciones, pero los conceptos básicos, si bien es cierto, van a estar siempre en el 93, en el año 2000. Hay tendencias como de Peter Drucker que generan otras formas. Las empresas ya por sí como Facebook, Google, que la era de la informática ligada a redes sociales, ligadas al trabajo ya para hacer cambios en función de aspectos de tecnología. Eso ha generado muchos cambios. Entonces, yo sé que voy a tratar, por lo general, yo siempre, y eso es como una anécdota de vida, como yo soy de acá de Heredia, entonces yo tenía que viajar allá a San Pedro, a la Universidad de Costa Rica, y en aquellos años que se hacían los famosos antologías. Yo no soy amigo de las antologías porque yo no almorcé un día, apenas llegué a pagar el bus del regreso para llegar a Heredia, después me tenía que ir caminando de Heredia a mi casa, y ahí se vino el diluvio universal y me mojó toda la antología, y ese día yo tenía que hacer un trabajo con esa antología, y eso, pues, yo digo que ahora con todas las herramientas, la información que existe, yo trato de ir seleccionando para ir buscando lo mejor. No sé si tienen algún comentario o algo con respecto, alguna duda, porque aquí es buscando ir aprovechando el tiempo y en relación de esto. Una pregunta, ¿en alguna clase ustedes les han tocado el tema de estrategia? Me imagino que ustedes tienen que llevar alguna clase en relación de estrategia, sí. Sí, Sí, es señor. una palabra que no. ¿Y qué han visto, digamos, en los términos de estrategia? O sea, ¿qué me podrían decir? Porque ahí es donde vamos a arrancar. Para conocer una estructura organizacional, uno tiene que estar de la mano de esos principios. ¿Qué han visto ustedes para ver si invertimos tiempo en eso o no lo invertimos? Pues, una estrategia creo que es una forma de dirigir un asunto, un negocio, una organización. Sí, Es la correcto. forma que yo Ajá. tengo con mis ideas, que yo lo Ajá. comparto con personas, y si vemos que es eficiente el trabajo, Ajá. pues eso me va a dar un resultado positivo. Ok. ¿Y ustedes en cuanto a estrategia vieron en algún, qué sé yo, algún autor o analizaron en algún curso diferentes tipos de estrategia? ¿Cuál era su importancia? ¿Qué vieron en algún curso? ¿O los pusieron a leer algún libro o algo así? Sí, por ejemplo, bueno, vimos como las teorías de Fayol. También, para ver cómo es, para que lo tengo apuntado.
Sí, lo acabamos de ver eso, por cierto. Sí. ¿Qué otras teorías? Es que yo lo que no quiero es como ser así como redundante. Usted dice, mira qué pereza, otra vez lo mismo, y no estoy aprendiendo algo nuevo, o esto nunca lo había visto, o no lo había interpretado de esa forma. La idea es como por eso yo soy muy preguntón. Sí, digamos, también como las 5 fuerzas de deporte. Qué bien. Sí. Después el otro que... ay, ¿cómo es que se llama? Ya me voy a revisar también cómo es que se llama. Sun Porque Tzu. era una herramienta en Excel donde se iba llenando como por área de la empresa. Ok, perfecto. Perfecto. Entonces, vean, voy a presentar esto. Ustedes vieron en algún momento lo que era el arte de la guerra en estrategia. A mí No. como que me suena. Yo creo que sí. Suena. Bueno, sí Bueno. lo comentamos, pero no lo vimos como a detalle. Ok, vea, es que yo les hice a ustedes una presentación. De hecho, todas las presentaciones que yo hago genere. Vamos a ver, voy a apagar acá la cámara porque a veces como que se pega esto. Me dicen, porfa, si ven la presentación ahí, ¿sí se ve? Sí, señor. Ok, vea, esta es la presentación que vamos a ir desarrollando. Son varios conceptos que hay que llevar a esto de la estructura organizacional. Como yo les dije, ay, mira, y antes de arrancar, porfa, vean, yo aquí tengo, perdón, porque ahí tengo las aulas virtuales de ustedes, de los chicos de la... ven acá donde dice Visagi Modeler, ¿lo ven? En Google. Sí. Ok, este es un software gratuito. No es que lo puedan hacer ya, digamos, después, pero yo lo que quiero es que ustedes vean esto. Acá, esta es la página oficial de Visagi, ve que dice www.visagi.com. Entonces, esto es un software gratuito con el que vamos a trabajar. En realidad, ustedes van a ver, aquí viene para que ustedes lo puedan descargar en sus computadoras. ¿Qué es lo que yo quiero con esto? Yo con esto lo que quiero es que trabajemos en algo que es esto es una herramienta que del año 2000 para acá ha empezado como a tener mucho auge. En realidad, Visagi empezó muchísimo antes. Existen varios. Esto es lo que se le llama un BPM en inglés, o sea, podríamos decir es un modelador de procesos de negocio. Entonces, cuando hablamos de procesos de negocio, ustedes ven acá, me imagino que en su momento ustedes vieron diagramas de flujo, porque un administrador debe conocerlos, ¿verdad que sí? Díganme que sí. Eso es un modelo de negocio. Entonces nosotros lo que vamos a ir desarrollando en ese proyecto, que va a ser en el trabajo final y otras cosas que vamos a ir haciendo, tal vez en esta primera clase les voy a dejar una asignación que va a quedar en el aula virtual para la otra semana discutirlo y dejarles como un quiz ahí en el aula virtual. Pero lo primero que yo necesito que ustedes después descarguen el Visagi Modeler y porfa se van aquí a esta plataforma visagi.com, que ahí ustedes por Google si ponen Visagi Modeler es la segunda opción que le aparece. Entonces ahí ustedes lo pueden descargar, no tiene ningún costo. Y con eso podemos trabajar en el curso, porque vamos a ir viendo ciertas herramientas que les pueden funcionar o servir. Entonces, lo primero, ahora sí, después del comercial, vamos a empezar con la clase hoy, la organización y la estructura, que es lo que nos toca. Entonces, ya, bueno, Mauricio dijo por ahí que era estrategia, ¿qué entendemos por estrategia? ¿Cómo sería una forma más fácil, lo más fácil que si usted, digamos, imagínense ustedes, los japoneses dicen que para que algo realmente sea entendible,
uno se lo tiene que explicar con palabras fáciles a un niño de 9 años y el niño lo comprende. Entonces, ese concepto que ellos hacen, eso lo utilizan ellos en su estrategia, en sus operaciones, en sus organizaciones. Entonces, todo tiene que ser tan simple para que un niño de 9 años lo pueda comprender. Entonces, para lograr eso, nosotros tenemos que ser bien concisos en lo que queremos. Entonces, si nosotros preguntamos qué es estrategia o qué se entiende por estrategia, ¿cómo lo podríamos decir? ¿Qué sería lo que ustedes decían? ¿Qué es estrategia? Es la forma de hacer algo Uh-huh. y de cómo hacerlo. Uh-huh. Ok. Muy bien. Pablo, ¿y vos? Sí, es la forma, como dice María Fernanda, la forma o los procedimientos que yo llevo a cabo para llegar al objetivo. Para un objetivo. ¿Sí? Donde involucro a algunas personas en la organización o el grupo de personas, ¿verdad? Yo tengo un objetivo, entonces la estrategia es la forma en que yo logro su objetivo. La estrategia es la forma como yo logro ese objetivo. Excelente. Bueno, Mauricio dijo muy claro, ¿verdad? Ahí de lo que es estrategia, ¿verdad? O sea, Profe, en realidad, ajá, bueno, yo soy Mauricio y el ajá. padre es Pablo. Okay. Pablo, ok, Pablo, el padre es Pablo, yo soy, Sí, ay, perdón, bueno, no hay entonces ya sé, cuidado. Pablo, ya me equivoqué, ok, Yo tal Mauricio, vez pensando en que es un niño y tengo que decirle que es estrategia, yo le puedo decir que es como el camino para llegar a algo, como la línea que yo voy a llevar para lograr un objetivo, pienso. excelente, ajá, exacto, o sea, vean que es, la estrategia es cómo voy a alcanzar yo mi meta. Entonces vamos a hacerlo así. La forma más simple de explicar esto es cómo voy yo a lograr, si yo quiero correr una maratón, 42 kilómetros, yo tengo que hacer una serie de pasos. Primero, yo tengo que entrenar. Tengo que entrenar, tengo que tener calzado apropiado, equipo apropiado, saber qué alimentos debo consumir, cómo me tengo que hidratar, de qué forma. Entonces, mi estrategia es lograr mi objetivo. Eso es lo que es. Mi objetivo es correr una maratón, 42 kilómetros. Para lograr eso, yo tengo que hacer una serie de trabajo para poder lograr eso. Entonces, así de simple. O sea, la estrategia es la forma de cómo yo voy a alcanzar un objetivo. Entonces, vamos aquí en esta parte. Entonces, acá, la siguiente, porque acá yo lo que quiero es, vamos a ver, tenía volumen, creo. Ok, es como el enfoque de lo que es estrategia. Entonces ahí ustedes pueden ver qué no es estrategia. Entonces, él tiene música, pero en realidad lo que yo necesito es, vea que lo que busca no es la infraestructura que yo compre, el equipo que yo compre, no es las mejores prácticas como líderes. En realidad yo puedo tener los mejores profesionales, no es ser el número uno, que ustedes lo oyen muy frecuentemente, eso se oye muy frecuentemente en las empresas, estar al día en lo último en gestión. O sea, todo eso, como dice ahí, se necesita, pero no es en sí la estrategia. Eso es tomado de una entrevista que dio Michael Porter. Entonces, la estrategia es encontrar una forma diferente de competir. Entonces, aquí, esta forma de competir es crear una propuesta de valor diferente. Entonces, cuando hablamos de propuesta de valor, es algo que para nosotros como empresa es de gran importancia. Apoyar una cadena de valor diseñada específicamente para alcanzar nuestro objetivo. Una propuesta puede ser mantenida en el tiempo y sostenible, como dice ahí.
Vean lo interesante, o sea, ¿qué es lo que yo voy a ofrecer? ¿Cómo lo voy a ofrecer? Y dice que es alinear todas nuestras actividades a este propósito con decisiones y tenacidad. Entonces, de nada nos vale tener el mejor edificio, ser los líderes y demás. Ahí les dejo ese link para, por si. Entonces, ahorita vamos a ver esto. Entonces, podríamos decir que la estrategia es la forma como yo voy a lograr un objetivo. Actualmente se habla mucho de la innovación. Este libro, El arte de la guerra, ¿ustedes lo vieron en algún momento? En la carrera o en algún otro curso de grado, no sé. No, A mí como que me suena, en un momento lo vi. En un momento lo vio. Sí, me parece que sí. sí, sí sabemos cuál es, pero bueno, yo en lo personal lo estaba escuchando en un audiolibro, pero bueno, por ahí voy, no he avanzado mucho. Ok. Bueno, desgraciadamente, digamos, muchas de las herramientas que usa la administración, muchas, vienen de la guerra. Digo desgraciadamente porque el objetivo de la guerra al final de cuentas es el poder que pueda tener una población sobre otros. Más o menos cuando ustedes vean esto del arte de la guerra, la historia habla de un general cuyo nombre, según dice, fue Sun Tzu. Este libro en realidad lo que hace son una serie de principios. Ahorita la memoria a veces falla. Si la memoria no me falla, son 13 principios. 13 o 14 principios de lo que es el arte de la guerra. En China habían dos reinados. El reinado de Gu y el de Hu. Uno era muchísimo más grande que el otro y entonces contrataron el rey, estaba angustiado, el emperador de eso estaba muy angustiado porque no había forma de cómo derrotar al otro ejército porque era abismalmente grande comparado al reino que tenía. Entonces ellos iban a ser inevitablemente invadidos y él no quería porque lo que el imperio vecino, lo principal que hacía era matar a los niños y eliminar todo lo que ellos tenían de arte, de cultura, todo lo tenían que eliminar. De hecho, todas las guerras a través de la historia generan de esa forma. Entonces, en el arte de la guerra, Sun Tzu pone de forma clara varios principios. Acá yo tengo en la presentación solo algunos. Digamos, esto de estrategia en realidad es muy fascinante, al menos a mí sí me gusta. Como dice ahí, es un texto ancestral sobre la estrategia que hoy se enseña en muchas escuelas militares y de negocios, y sin duda uno de los materiales de más interés ha despertado siempre este tratado. Básicamente la naturaleza humana no ha cambiado nada en miles de años, porque estamos hablando acá muchísimos años antes de Cristo. De hecho, los principios de Sun Tzu se manejaron por mucho tiempo en papiros. Y esto implica ahí que él decía que habían ciertos principios de cómo ganar un conflicto. Y el principal que decía, si usted logra a través de la diplomacia no pelear, es lo mejor. Entonces, era el primero, o sea, la primera regla del arte de la guerra es no pelear. Entonces usted dice, pero ¿por qué? Dice, la forma más fácil es arreglar todo por la diplomacia. Ese es el primer principio. Entonces, él siempre dice que en la vida del ser humano siempre va a haber un conflicto y en los negocios pues nunca va a escapar de que existan conflictos. Por ello es tan importante y siempre cuando se habla de estrategia se pone el juego de ajedrez. Yo intenté una vez aprender ajedrez y no, realmente nunca lo aprendí, pero el arte de la guerra enfocado en los negocios busca siempre que cuando este principio es, si alguien ha conseguido un cliente, quiere decir en pocas palabras, y alguien perdió ese cliente.
Entonces, si no lo ves, a lo mejor esa empresa ni siquiera se ha criado aún. O sea, muchas veces las empresas están ahí y tal vez usted tenga una idea de negocio que pueda abarcar esa necesidad. Entonces, ese principio, cuando consigues cerrar una venta, tú o otro vendedor, es porque hay alguien en el mercado que perdió. Sun Tzu decía que siempre usted tiene que planificar, siempre tiene que conocer bien en qué te metiste. Entonces él hablaba que lo primero que tiene que hacer un general es conocer el terreno. Entonces él hablaba del terreno, se refería a que si era pantanoso, si habían ríos, si había montañas. Entonces, si usted conoce el terreno y conoce cómo va a actuar el enemigo, es lo fundamental. Entonces, en aplicado a los negocios, usted tiene que conocer siempre esa rivalidad. O sea, usted conozca muy bien lo que usted puede hacer, sus bondades. Por eso ustedes en la carrera le enseñan a hacer el FODA. Entonces usted sabe sus bondades, sabe sus, como dice, sus fortalezas, pero también sabe sus debilidades. Entonces dice que si usted se conoce bien, usted tiene que conocer bien al enemigo. Entonces, llevado esto a la parte de empresas, él decía una frase muy simple: si un general conoce al enemigo, no perderá nunca una batalla. No es el objetivo solo planear y llevar nada a la práctica. Dice que hay una parte que siempre en los ejércitos se cometía un error, y era que planeaba mucho, pero no ejecutaba. Entonces esto, vea que como decía al principio, muchos de los conceptos del ser humano no han cambiado en millones de años, ¿verdad? Siempre viene, en miles de años, perdón, siempre va la misma situación. O sea, muchos, ustedes ven, planean, pero no ejecutan. Otros hacen sin planear. Entonces, cualquiera de las dos formas no es lo más apropiado. Los más importantes son las personas y su valía en el puesto que tenemos. Él decía que de nada vale no darle ese valor a las personas, porque tan importante era un general como un soldado. No había diferencia, porque en el momento que usted hiciera esa diferencia, entonces perdía valor o protagonismo, porque los que realmente hacían que la batalla se ganara eran los soldados. Como lo importante son las personas, hay que establecer compensación justa y reconocer siempre la labor cuando dando los mejores premios. Entonces, él decía que un buen soldado siempre tiene que obedecer, y un general tiene la obligación de planear para proteger a su gente, y no solamente a su gente refiriéndose al ejército. También él decía que es defender a los que están en casa y saber que si algo pasa hay una familia detrás. Entonces esos principios humanísticos que tenía era como parte de lo que él hacía para que la gente trabajara y viera sus ideas. El arte de la guerra, la diferencia marca el tipo de tropas y el entrenamiento que tiene. Entonces, lo que él decía era que es muy simple. Si usted quiere lograr algo, tiene que trabajar, tiene que entrenar, porque no hay nada que salga por casualidad. Todo es a través del esfuerzo. Entonces, un soldado veterano vale más que varios soldados novatos. Entonces, él lo que decía era que la experiencia es fundamental en cualquier actividad. Y en la milicia, pues también. Y también ustedes ven que desgraciadamente en la sociedad que estamos, pues dependiendo uno ya a cierta edad, pues entonces automáticamente usted lo van desplazando, porque mira, a esa edad usted cómo va a hacer esto, a esta edad qué es lo que vas a hacer, porque usted ya no necesita tanta persona. Hay veces que ahí yo veo a los muchachos en la universidad que me dicen: no, hombre, profesor, imagínese, le piden a uno que esté recién graduado, pero con experiencia de 20 años. Entonces, ¿cómo va a ser uno? Entonces, y si uno ya llega a cierta edad, no le dan el trabajo porque ya está muy viejo. Entonces, estos son como principios de que en la sociedad actual, pues hemos cambiado un poco eso, no le damos ese valor al conocimiento a través de las experiencias, o como dice ahí, un soldado veterano.
La manera que usar las tropas es colocar una estrella, tropas superiores en las posiciones adecuadas, que sean ellos los que ejecuten las maniobras ofensivas. Entonces, lo que él decía era que existen dos formas muy claras. Las personas que tienen experiencia son los que van a cubrir a los novatos, porque un novato, por su inexperiencia y ponerlo delante, puede generar problemas en todo lo que se planeó. Siempre hay que motivar y recompensar. No siempre es dinero, a veces los incentivos implican desde un buen trato y un saludo y darle importancia a las personas por lo que hacen, que es parte de lo que se busca en esto. Entonces, estas combinaciones siempre generan, suponen un desafío. Además, la combinación con una recompensa monetaria justa es la mejor motivador, aunque no necesariamente eso llena todo. De hecho, no sé si ustedes en algún momento vieron, hay una parte de esto de la recompensa justa, que hay un principio que todo trabajo tiene que tener un sentido enriquecedor para la persona. Es decir, se hizo un experimento que le decían a varios individuos, vea, yo les voy a pagar como si ustedes trabajaran 8 horas al día, de lunes a sábado, y es más, le voy a pagar el domingo que es libre, y yo les voy a pagar, eso lo hicieron en una universidad en Estados Unidos, y llegaron y empezaron a decirle, bueno, y la gente decía, y le vamos a pagar a ustedes $1,000 por semana, pero usted nada más va a trabajar 2 horas el lunes, 2 horas el martes y 2 horas el miércoles, pero yo le voy a pagar esos $1,000 toda la semana. Entonces llegaban y les decían, bueno, ¿qué tienen que hacer? Bueno, los ponían en un lote y les decía, vea, usted mide acá, alrededor era aproximadamente, tiene que hacer un cuadrado de 1 metro por 1 metro con 1 metro de profundidad. Entonces las personas llegaban y lo hacían. Cuando usted ya termine, agarra, pone la tierra en este lugar y me llama. Una vez que la persona terminaba, pero la condición era que solamente 2 horas, 2 horas, 2 horas, lunes, martes y miércoles, y a él se le pagaba $2,000. Entonces la persona llegaba hacia el hueco. Entonces cuando terminaba, llegaba y le decían, ya finalicé, ¿qué tengo que hacer? Entonces le decían, bueno, agarre esa tierra, vuelva a compactar y rellene el hueco. Y cuando termine me llame. Volvían a hacer lo siguiente. Cuando termine me llama, le decían, bueno, ahora sí, vuelve a sacar la tierra, vuelve a poner donde la tenía, y cuando termine me vuelve a llamar. Curiosamente, en el experimento que lo hicieron con una cantidad ahí de 30 personas en diferentes momentos, diferentes sitios, se dieron cuenta que en el momento que para una persona el trabajo tenga un sentido lógico, enriquecedor, deja de hacerlo. Entonces todas las personas decían, no tiene lógica seguir haciendo, ¿para qué voy a seguir haciendo eso? Todas las 30 personas que se pusieron en el estudio dejaron de hacer el trabajo ya después de la tercera, y los más que llegaron fue quinta vez de estar haciendo el mismo proceso, hacer un hueco y poner la tierra en un lugar, volver a llenar el hueco y seguir en eso. O sea, se cansaron porque no tenía sentido lógico. Entonces el experimento era para probar si al final de cuentas era tan importante el dinero para las personas. Entonces ahí es donde sale esto a relucir. Entonces esto es un principio para lo del arte de la guerra. Decía que la forma de ganar es estar siempre a la ofensiva. En realidad, en el tratado lo que dice que la estrategia más fácil es ser uno proactivo, estar siempre viendo cuál es su debilidad para tratar de mejorar. Y en el camino marcar a otros es difícil que llegamos a un objetivo, y hemos propuesto nosotros de verdad, o sea, que uno no se puede guiar por competir con otro tratando de copiar lo que el otro esté haciendo, sino para poder ser competitivo y poder alcanzar, uno tiene que ir sobre sus propios objetivos. En esto ahí, si ustedes pueden revisar, hay un video de History Channel que hace todo referencia de diferentes guerras
los principios del arte de la guerra, porque cómo llegan, cómo se hace. Decía que para ganar una batalla siempre hay que maniobrar de manera ventajosa, o sea, usted nunca va a ganar si no busca una forma de tener ventaja. Usted para tener ventaja, lo mejor que tiene que tener es la información. Entonces, ¿cómo golpear los puntos débiles del enemigo? Para lo cual usted siempre tiene que tener conocimiento. Además, pongamos que por un momento en la piel del cliente, algo por una desgracia que hacemos menos de lo que deberíamos, o quien busca un cliente para que le resuelva un problema, o quien va a preferir cuando den a elegir, obviamente prefiere un experto, que eso es lo que se busca. Y para ser experto hay que analizar, hay que planear y hay que estudiar mucho. Es lo que decía, que una mente ocupada siempre busca una salida. Que no, en palabras de mi abuelo decía que el que no tiene que hacer hace tonteras. Eso es, todos los prefieren, y si no quieren un médico para mi hijo, o me ofrecen varios, o quién voy a elegir, al más experto, por supuesto, que eso es lo que él decía, que la valía de una persona va a estar en su conocimiento y su experiencia. Él decía que uno siempre tiene que engañar, y la estrategia, recuerdan que habían dos, el condado de Wu y el de Hu. Entonces, lo que hizo Sun Tzu, como el ejército era tan grande, él decía que había que hacer el engaño. El ejército grande venía a atacar, y él decía que un ejército tan grande dejaba muchos espacios. Entonces, lo que usted tenía que hacer era como el engaño. Entonces, los engañaron haciendo pensar de que el ejército iba a estar en un punto, y lo que hicieron fue atacarlo por los costados. Entonces, él decía que esta forma de atacar por los flancos era una de las estrategias, es decir, buscar los puntos débiles del enemigo. Entonces, para poderlo hacer, en la actualidad ustedes ven, por ejemplo, empresas como Más por Menos, Walmart, ellos buscan los centros de población más elevados y dejan ciertos flancos. Entonces, no sé, por donde ustedes viven, esta corporación, Palí, todos ellos están ubicados ahí en ciertos lugares estratégicos, pero hay zonas, por ejemplo, en Guanacaste, que hay otros supermercados en Pérez Celedón, donde ahí no están tan concentrados. Entonces, esas áreas están libres, entonces hay negocios locales que van creciendo en esa parte. Entonces, es lo que decía, es la mejor estrategia es ver donde el enemigo no aceche y deja ciertos puntos. La otra que él decía, que siempre tiene que haber una comunicación en todas las áreas. Todo el mundo tiene que saber qué objetivos tenemos y cuál es nuestra filosofía y qué queremos mostrar a nuestros clientes y poner en práctica. Por eso se debe haber un sistema tremendamente sencillo para comunicar dichos objetivos, órdenes y estrategias a todo el mundo, para que todos conozcan el nivel de información que se debe. De hecho, esta forma fue la que hizo que los vietnamitas, el nivel de comunicación que ellos usaban, que eran una serie de túneles en la guerra de Vietnam, por lo cual Estados Unidos perdió esa guerra, que era el nivel de comunicación que era tan sencillo, pero a la vez rápido y eficiente, que sabían dónde iba a actuar el ejército de Estados Unidos y dónde estaban ellos más vulnerables. Y es lo que decía, la mejor forma de no llegar a enfrentar una crisis es no llegar a ella. Para eso usted siempre planee, no bajar los brazos en los buenos tiempos y preparar la guerra en tiempos de paz. Eso es lo que él quería decir, es de que usted siempre tiene que tener claro, y para los negocios, que va a haber momentos difíciles, pero usted siempre, cuando esté bien, no se tranquilice que todo va a seguir exactamente igual, sino pensar qué va a suceder si algo cambia. Si nos volvemos vulnerables. Ahorita, pues, esto de la pandemia, pues, nos volvió vulnerables, y en ciertas áreas ustedes han visto que ya está. Entonces, vean que todo eso a nivel de estrategia es el objetivo de lo que nosotros vamos a alcanzar.
Entonces, de la estrategia vamos a ir dándole vuelta al concepto de organización. Cuando nosotros hablamos de organización, de una organización, ¿qué definición podemos dar para que ustedes hablen, para que no me escuchen tanto? ¿Qué podríamos decir o qué podríamos entender por organización? Yo pienso que es de la forma en la cual está, Manuel, dividido una empresa, por departamentos o no sé, ¿verdad? Como, es que así la organización, pero es lo mismo. Sí, puede ser también una estructura jurídica para el desarrollo de un fin, ¿verdad? Ya ahí dependiendo del giro del negocio de cada uno. Y, bueno, yo lo definiría así. Creo que hay un grupo de personas que tienen un fin a seguir. Un fin a seguir, sí. Se unen para buscar ese fin. Que no, perfecto. Esos son los conceptos, o sea, esos tres van muy de la mano. Vamos a ir viendo conceptos de autores, pero si ustedes ven, el trasfondo es precisamente eso, o sea, un grupo de personas que tienen que alcanzar un fin, y ese grupo de personas están ordenados en una estructura. Entonces, este autor dice que el término organización se refiere a algo más que la estructura de un edificio, ¿verdad? Se refiere a todo el cuerpo y todas las funciones correlativas. Entonces estamos hablando que una organización no es algo palpable, sino simple y sencillamente es una serie de funciones que nosotros ocupamos para poder desarrollarnos. Díaz de Quijano, en 1993, vea que voy digamos, a la autoría desde 1947-93, cierto que la tecnología muchas veces hace pensar bueno, que ya las cosas cambiaron, que esto es diferente, y en realidad, si lo vemos, es lo mismo, nada más que tienen otros matices, que es el matiz tecnológico. Entonces, este autor español decía que las formaciones sociales complejas y plurales, compuestas por individuos y grupos con límites relativamente fijos e identificables, que constituyen un sistema de roles coordinado mediante un sistema de autoridad, de comunicación y articulado por un sistema. Entonces, en pocas palabras, hay un grupo de personas que obedecen a un rol de funciones, que este rol de funciones está orquestado o dirigido por un grupo que tiene su interés en esto. Gómez Llera, que es otro español, si no me equivoco, define la organización como un conjunto ordenado de personas que aportan sus recursos para obtener un fin en común. Y Gabriel es Lastein, que es alemán, define, no, más bien es argentino, si no me equivoco, en el 2002, define la organización como un patrón de relaciones mediante las cuales un grupo de personas busca metas comunes que son resultados de un proceso de toma de decisiones llamado planeación. Entonces, indistintamente, la organización va a ir de la mano, por eso es que empezamos a ver esos conceptos de estrategia. El objetivo de la empresa. Este objetivo va a ir de la mano de una organización, y la organización va a ser ese grupo de personas que están ordenadas de una forma tal para alcanzar ese objetivo. Entonces, en la presentación ahí les queda esas 4 definiciones para poder ver eso, pero al final de cuentas la organización es así de simple, son un grupo de personas que tienen un objetivo y están organizadas de tal forma que se pueda gestionar ese objetivo. Entonces, hay hay un compañero que dice que el que estudia administración y no ha oído hablar de Chavenato, no
no estudié administración. Entonces, aquí está el famoso Chavenato, que dice que la organización es un sistema de actividades o fuerzas conscientemente coordinadas de 2 o más personas. Entonces, esto involucra muchas cosas. Involucra, pues, vea que habla de 2 o más personas. Entonces, podemos decir que una organización va desde una pareja de esposos hasta la corporación más grande. Entonces, vean ustedes que este concepto es que es un sistema de actividades coordinadas. Y según, ahí está el nombre completo, que eso es del, creo que ese fue como el último, que la parte que él escribió. Bueno, según Hidalberto Chavenato, las organizaciones son extremadamente heterogéneas y diversas, cuyo tamaño, características, estructuras, objetivos son diferentes. Entonces, vea que acá estamos hablando que existen muchas organizaciones, existen variaciones increíbles de ellas. La estructura, los objetivos que ellas manejan, pues van a ser muy diferentes. Esta situación da lugar a una amplia variedad de tipos de organizaciones que los administradores y empresarios deben de conocer para tener un panorama amplio al momento de estructurar o reestructurar una organización. Ok. Entonces, aquí nos vamos a meter en los tipos de organización. Los tipos de organización, según Chavenato, son muy heterogéneas y si ampliamos un poco más esta expresión de este autor, podemos decir que la variabilidad va a ser su tamaño, el mercado, su forma o estructura organizativa, su ubicación, los fines que persigue, entre muchos otros. Entonces vea que acá les puse los dólares y este corazón ahí, que bueno, entonces dependiendo de lo que se persiga, lo que quiera la organización, pues va a ser esa heterogeneidad que habla Chavenato en este libro, esta publicación que hizo en el año 2000. Entonces, vamos a ver, revisando varias teorías y varios autores, para hacer como un resumen, según el fin que persiguen, según la formalidad que se tiene y según el grado de centralización. Entonces, eso es básicamente las 3 formas o subdivisiones que podríamos hablar de las organizaciones. El fin, su formalidad y su grado de centralización. ¿Hasta aquí alguna duda o comentario? ¿Estamos bien? Sí, todos despiertos, no se han cansado de oírme, pero bueno, vamos a ver. Téngame paciencia que, como decía mi abuelo, ya casi me callo. Entonces, las organizaciones según sus fines, vean que acá yo pongo estas. ¿Cuál será el fin, por ejemplo, de Coca-Cola, de FedEx, de Renault, de Oracle, de Philips? ¿Cuál es el fin? De McDonald's, por ejemplo. Pues vender el producto y que ellos sean el mejor. Uh-huh. ¿Y qué más? Solo eso. Expandirse. Uh-huh. Uh-huh. ¿Qué más? De satisfacer a sus clientes. Uh-huh. Y vamos a hacerlo así. Ustedes como ya casi máster en administración. ¿Vos para qué te vas a poner un negocio? Como estos. Para crecer económicamente. Exacto. O sea, así es simple. El fin es el lucro. O sea, yo pongo un negocio como Coca-Cola, como FedEx, como McDonald's, como el que usted quiera, para ganar plata. El fin va a ser ganar plata. Entonces, se habla que existen 2 fines de las organizaciones. Aquí están otros, por ejemplo, Greenpeace,
UNICEF, la misma, y ahí me voy a aprovechar del padre, la misma iglesia, ¿cuál es el fin? ¿Cuál es el fin? O sea, ¿cuál es el fin? ¿El lucro o cuál es? Es que no le escuché bien, perdón. No, digamos, ya tenemos empresas con un fin, ¿verdad? El caso de McDonald's, Coca-Cola, pero empresas como esta, Greenpeace, Techo, la organización Techo, por ejemplo, UNICEF, la misma Iglesia Católica, ¿cuál es el fin? Bueno, en el caso mío es llevar la palabra de Dios. Ajá. O sea, lo que usted está generando a nivel social es un bien social, pero no intermedia en este caso que haya un pago o que usted vaya a generar riqueza. No necesariamente tiene es que que yo ser. ocupo comer huevo con algo más, amor. No necesariamente tiene que ser algo lucrativo. Exactamente. Entonces, esos son, digamos, una pechuga de pollo esos que están ahí. Bueno, también otra lechuga ahí, otra pechuga ahí. Entonces, las organizaciones, según sus fines, estamos. Los fines con fines de lucro, que son todas las organizaciones que van a tener que generar una utilidad a sus dueños. O sea, esa es la común. Las que son sin fines de lucros, como el caso de la iglesia, como el caso de estas organizaciones que están acá, su fin es generar un aporte a la sociedad sin que para ello pretenda generar ganancias o utilidades. Eso es lo principal, o sea, no generar lucro. Entonces, eso es como los dos tipos de organizaciones a este nivel, o sea, está, ¿cuál es el fin que persigue? ¿Ganar plata o no? Esos son los dos fines. Ok. Las organizaciones según la formalidad. Entonces, recuerden que teníamos uno que es según el fin que persigue y el otro es bajo el esquema de formalidad. Entonces, cuando hablamos de formalidad, nos referimos a la estructura, su sistema de oficialismo para la toma de decisiones, la comunicación y su control. Entonces, esta formalidad, y aquí, en palabras así a lo tico, un ejemplo muy bueno de la formalidad en estas estructuras es la estructura eclesiástica. ¿Cierto, no, padre? Sí, señor. Tenemos las encíclicas, que viene toda una estructura para que haya un comunicado eclesiástico. Hay su forma de hacer, su formato propio para poder llevarlo a cabo. Entonces, esta formalidad también ustedes lo ven en estructuras de gobierno, por ejemplo. Para ustedes, en el caso de los diputados, para poder hacer o crear o proponer una ley, eso lleva todo un proceso. Tiene que hacerse un proyecto de ley, ese proyecto de ley tiene que tener una cantidad, dependiendo de lo que se quiera hacer, se tenga que tener una cantidad de votos para llevarlo a estudio. Luego de eso tiene que llevar una presentación a la Gaceta para comunicar a todos los ciudadanos lo que se pretende en ese proyecto de ley para que estudien y demás. Luego de ese vienen las sesiones, que son 3 sesiones, para que el plenario legislativo apruebe, modifique o elimine ese proyecto. Entonces, una vez que si se llegó al camino de aprobar, se tiene que otra vez llevar a la Gaceta y publicar para esa nueva regulación o modificación de la ley. Entonces, vean que esa formalidad se da en este caso, eso es lo que se busca. Entonces, Chavenato decía que una organización formal comprende una estructura organizacional, directrices, normas, reglamentos de la organización, rutinas y procedimientos con el fin que la organización tenga cargos, ocupantes, finalidad y alcanzar objetivos. Entonces vea que estos ejemplos que les estoy hablando de una estructura formal basada en estructuras de gobierno,
estructuras eclesiásticas llevan estas connotaciones. Entonces, esa formalidad se subdivide, en una organización lineal, una organización funcional, en un nivel de staff, una línea de staff, comités y organizaciones informales. Entonces, esa tres, recuerden que anteriormente, cuando estábamos por acá, hablábamos que existen tres grandes divisiones. El lucro, digamos, el fin que persiguen, que era el lucro o no. La formalidad, entonces en la formalidad aquí tenemos pues más subdivisiones. La organización lineal, la funcional, la línea de staff, los comités y las organizaciones informales. Entonces, la organización lineal, ¿qué les suena a ustedes que es una organización para que sea lineal? ¿Qué es lo que trabajamos nosotros ahí, en esa parte? ¿Qué quieren? ¿Qué entienden ustedes por eso? A mí me parece que están así como en una misma posición todos. Podría O sea que ser. tal vez como que no se nota mucho, digamos, aunque todos tienen puestos diferentes, todos se ven tal vez como igual. Ajá. Iguales y que todos son... Profe, como una cadena digamos, de supermercados, de tiendas que mantienen una misma línea, ¿no? Podríamos decir. Sí, es como una estructura muy básica, ¿verdad? Que está así como el gerente general, lo que casi siempre estamos acostumbrados a ver, el gerente general, los jefes de departamentos y, no sé, los operarios. ¿Y por qué? ¿Y qué es ese concepto de lineal? O sea, y si yo le diría que la iglesia católica es una organización lineal. No. ¿Ah? No es lineal, es jerárquica. Es jerárquica también. Sí. Pero la línea de mando lleva una estructura en línea recta. Sí. ¿Verdad? Es así, digamos, del Santo Padre. Viene esa estructura que es la cabeza de la iglesia y ahí viene nuestros cardenales, nuestros obispos en cada lugar, nuestros sacerdotes y demás. Y obviamente la organización lineal viene precisamente de esa jerarquía. O sea, los lineamientos vienen en una línea desde un grupo hacia toda la estructura. Entonces, lo que la compañera dijo es muy claro. O sea, está el gerente y el gerente manda lineamientos para que se cumpla en toda la organización. Ese es el concepto de linealidad en este caso. El caso más fácil de la iglesia, que es el Santo Padre, y él lleva esos lineamientos para que todos lleguemos y sigamos esa línea, por decirlo así. Entonces, como dice ahí, constituye una forma estructural más simple y antigua. Vea que lo que digo la compañera es exacto, es simple, pues tiene un origen de organización de antiguos ejércitos, organizaciones eclesiásticas en tiempos medievales, y enorme organización lineal significa que existen líneas directas y únicas de autoridad y responsabilidad entre superior y subordinados. De ahí su formato piramidal, que cada gerente recibe y transmite todo lo que pasa en el área que le compete, pues las líneas de comunicación son estrictamente establecidas y es una forma de organización típica de pequeñas empresas y de etapas iniciales de las organizaciones. Ahí la compañera dio en el clavo. Entonces, vean ustedes que se refiere al mando. Entonces, una estructura lineal. Ahí estamos claros. Y una estructura funcional, ¿a qué le suenan a ustedes? Ni idea. En base a las funciones. En base a funciones. Entonces, el principio es la especialización de funciones. Muchas organizaciones en la antigüedad utilizaban el principio funcional para diferenciar las actividades o funciones. ¿A qué se le parecen a ustedes? ¿Qué ejemplillo podríamos tener ahí? Yo diría que, por ejemplo, como los departamentos
de contabilidad, de ventas, lo que es marketing, ¿verdad? Que muchas veces son como como que no pertenecen, digamos, a la organización en sí, pero son como subcontratados o ya es como por objetivos específicos que, digamos, están como paralelos a esta organización. Pues correcto. Como por objetivos. Ajá, exactamente. Vieras que analizando un poco, digamos, porque yo sé que todo esto hay parte de historia. A mí siempre me gusta esta parte de la historia y por qué pasa esto así, por qué de dónde viene esto, por qué así. Cuando empezamos nosotros de la era industrial en su momento, recuérdense que todo era desde el punto de vista de artesanos. Entonces empezó a dar esa especialización gracias a las máquinas. Entonces, de ahí se empezó a desarrollar esas partes de especialización o por funciones. Entonces, de acá se empieza a dar precisamente esto, el departamento de ventas. Entonces, ellos se van a generar las ventas, el departamento de mercadeo, ellos van a hacer la parte esta de andar ahí buscando una forma de llegar a los clientes. Entonces, todo esto es basado ahí en esa funcionalidad. El principal funcional separa, distingue y especialista. Entonces, ese es lo que dicen el germen del staff, o sea, los staff, o en palabras es la estructura basada en las funciones. Entonces usted dice, bueno, aquí está esa palabra así anglosajona, el staff de gerentes, el staff de técnicos. Entonces, esto es, por eso dices, como el germen del staff, o sea, que hacen como estructuras de que le dan un nivel de importancia a las personas. Entonces, eso es como parte de que esta funcionalidad, pues ahí está. Entonces, vean, la primera es lineal, que es por una línea de mando. La segunda es una organización funcional que va de acuerdo a las funciones que un grupo de personas desarrolla. La organización lineal y staff es una unión de las dos anteriores. Una, pues, eso, como dice ahí, la combinación. Existen características de tipo lineal, o sea que hay una estructura de mando bien definida, y hay un tipo funcional, reunidas para proporcionar un tipo de organización más compleja y completo. Estas dos coexisten y se mantienen entre sí. Los órganos lineales se caracterizan por la autoridad lineal y el principio de escalar, mientras que los órganos de staff presentan asesoría y servicios especializados. Entonces, vea, por ejemplo, un dato de esto es que se da es precisamente en el gobierno. O sea, está la presidencia de la República, que viene es el que va a hacer los lineamientos, pero están separados por staff. Entonces usted tiene, digamos, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Hacienda, tiene por ahí el Mideplan, tiene entonces, cierto, está ese staff o esas personas especializadas que van a desarrollar lo que le compete de acuerdo a los lineamientos que establezca el Poder Ejecutivo. ¿Entienden? Digamos, ahora con la pandemia, pues entonces el ministro de Salud pasó a tener un nivel de importancia más que los demás, ¿verdad? Entonces, esa línea de staff es lo que esta mezcolanza que tenemos como en el gobierno. ¿Les quedó claro esta mezcolanza, la lineal y el staff? Señor. Sí, ok, perfecto. Cuando hablamos de una organización por comités, ¿qué les suena a ustedes? ¿Como cuáles? ¿Qué las características que tienen los comités? Un comité. Los comités, es que esta se llama por comités, pero va más allá de los comités. Como un conjunto así de personas que, no sé, se reúnen para un fin en específico, para organizar algo. Generalmente con un fin económico.
con un fin económico por lo general. Entonces, Sí. vean ustedes que cuando se habla de esto, se hablan de grupos, juntas, consejos, grupos de trabajo. No existe una uniformidad de criterios respecto a su naturaleza. Entonces, vean ustedes, una junta directiva puede ser socios que en su momento, y ahí Mauricio, usted me ayuda, ¿verdad? Que en su momento aportaron un capital para generar una empresa y ellos también tienen su negocio propio o ejercen su profesión y llegan a reunirse únicamente para ver cómo está el estado actual de esta empresa que ellos conformaron y tomar las decisiones de la empresa. De esto hay un montón, ¿verdad, Mauricio? Usted ve constantemente. Sí, efectivamente, sí, nada más llegan por los dividendos de las reuniones de las cuales les interesa, que son los números. Exacto. Algunos comités desempeñan funciones administrativas, otros de funciones técnicas y otros estudian problemas y otros dan recomendaciones. Vean que cuando hablamos de comités podemos hablar de un comité cantonal para, qué sé yo, que se formó para arreglar los problemas del vecindario o porque hay un problema con una estructura de un puente, entonces se quiere conseguir fondos para reparar ese puente. Entonces, muchas veces estos comités en realidad lo que se hacen de forma temporal para conseguir un objetivo. El caso de en las comunidades, bueno, y aprovechando, digamos, a nivel eclesiástico, pues hay muchos grupos, el grupo, digamos, de jóvenes, el grupo Matrimonios en Victoria, y los catecúmenos. Hay muchas organizaciones propias o comités que tienen objetivos específicos dentro de una organización para dar ese apoyo. Entonces, tienen una función. Muchas veces no está relacionada precisamente que están ahí para generar lucro, sino es por otras causas no lucrativas. Entonces, sí tenemos bien este concepto de comité, ¿sí? Sí, señor. Ok, perfecto. Las organizaciones informales, y aquí voy a seguir molestando con Chavenato, porque a mí me hace mucha gracia este señor, porque cuando yo era estudiante en la universidad, mis amigos que no conocía, pues que estaba estudiando estas de generales y demás, siempre ellos hablaban de esos aspectos, los que uno conocía ahí que se llama administración. El que no ha leído algo de Chavenato no es administrador. Entonces, uno después al tiempo ve que el señor pues tiene su ideología y su forma de analizar y ver las cosas que son bastante importantes. Entonces, vamos a ver acá. Dice que todo tipo de organización consiste en medios no oficiales, pero que influyen en la comunicación, la toma de decisiones, el control de su parte de forma habitual y hacer las cosas en una organización. O sea, por más estructurada que está una organización, siempre hay libros que le ponen un nombre que le dice El correo de las brujas, El poder del pasillo, leí en uno. Hay este señor que Peter Drucker dice que el poder del pasillo puede destronar a cualquier gerente, es decir, que el poder de la gente, muchas veces cuando las personas no desarrollan esa empatía o esa a veces hasta solidaridad de situaciones ajenas a la empresa, pero que involucran a sus colaboradores, puede generar la caída de un gerente o precisamente por esa falta él lo dice, falta de conceptos de humanidad o principios éticos para ayudar a otros. Es como una combinación. Entonces, esto de las informales, también les tengo que decir que toda estructura, por más controlada, por más centralizada, por más lo que usted le quiera poner el nombre, siempre tiene un conceptos o partes de informalidad hasta en la toma de decisiones. Imagino que Mauricio porque, bueno, en esta cuestión de a veces de dar asesorías y cosas así, uno se encuentra empresas que la toma de decisiones no es simple y sencillamente por situaciones que uno consideraría
que son a causa de estudio, análisis y demás, sino es simple y sencillamente por vamos a verlo así, simple y sencillamente es por lo que yo considero, o por mi intuición, o por lo que yo creo, y basados en una suposición. Eso no le ha tocado a usted en el desarrollo profesional, Mauricio. Sí, claro, de hecho en la parte legal, ¿verdad? Cuando uno llega a la empresa, ¿verdad? Entonces ya está haciendo todo un análisis de qué fue lo que pasó y al final de cuentas le dicen, no, pero bueno, ¿quién tomó esta decisión de hacer este contrato así? ¿O quién tomó la decisión de despedir a esta persona así? Yo es que pensé que era lo mejor y sin ni siquiera haber analizado lo que dice la normativa, ¿verdad? Entonces ese es el problema que hoy día nosotros tienen las empresas. Nosotros por eso lo que hacemos ahora como abogados es dar una asesoría preventiva, ¿verdad? Toda vez que se ven estas digamos, irregularidades que hacen los gerentes y la gente de la parte administrativa, ¿verdad? Vean, este caso de la informalidad es muy curioso, vean. Yo cuando me gradué y iba aún ahí todo feliz con el título bajo el sobaco, decía mi abuelo, yo llegué a una empresa que necesitaban que les guiaran en un asunto referente a los procesos. Un profesor mío de la universidad, pues, me recomendó y yo fui, y me acuerdo que el asunto era que tenían un problema de manejo de los inventarios. Y a mí nunca se me olvida que yo llegaba y revisaba y fui a la bodega y tenían repuestos de Land Rover de 1960, 62. Y eso, cuando digo, bueno, y ustedes tienen información, ¿quién fue que compró? Es que vieras que mi abuelo hace 5 años murió y mi abuelo era fanático de los Land Rover. Entonces él compraba todo y aquí lo tenía, porque como él era el dueño, entonces, y le digo yo, bueno, ¿y qué pasa? Se decía que ustedes tenían tanto dinero en esas partes, pero esas partes nadie las compraba en el año 2005, nadie le interesaba esas partes, porque estamos hablando de modelos muy, muy antiguos, tal vez buscar a quienes podía interesar, y habían una serie de cosas que no tenían sentido, pero ellos no se deshacían por el recuerdo que tenían de parte del abuelo, y no les daba hasta pena venderlas porque no podían, porque entonces ustedes ahí entienden que por más formal que sea, siempre hay un concepto de toma de decisiones que involucra esa informalidad. Y hay veces, por el colerón del momento, toman una decisión y, como Mauricio bien lo decía, despidieron a tal persona de forma injusta. Después viene todo el problema legal que se genera por eso. Así, también problemas financieros de flujo de efectivo por una decisión de comprar este carro, que eso también lo vi en una empresa, comprar este carro simple y sencillamente para llevar a pasear a mi mamá, pero el carro no tiene más función que llevar a pasear a mi mamá los sábados y los domingos. Y cuando la señora tenga disponibilidad. Entonces, ¿para qué hacer una deuda de un bien que no va a tener ninguna generación de utilidades a esa empresa? Entonces, vean que esa informalidad, parece mentira, está muy dada a la toma de decisiones. Hay veces uno dice, bueno, este señor que vende empanadas ahí, que la anda pulseando, pues esa es una organización informal. No solamente eso, a veces la informalidad va a parte en las decisiones de empresas que digamos formales y consolidadas. La organización, según el grado de centralización, que es el otro aspecto. Cuando hablamos de una empresa centralizada, es una organización centralizada, es la autoridad se concentra en la parte superior y es poca la autoridad y la toma de decisiones que se delega a los demás niveles. Entonces, aquí tenemos la parte, digamos, el Ministerio de Hacienda, el Ejército, el Servicio Postal. Es muy dada a los entes gubernamentales, o sea, el gobierno tomó esta medida, entonces va a todos los ministerios, pero nosotros también tenemos instituciones descentralizadas, que ahí tenemos, digamos, al ICE, tenemos las universidades públicas. Entonces, esas descentralizadas, lo que dice es que la autoridad toma decisiones, se delega
a una cadena de mando hasta donde sea posible. Es decir, se busca generar esa cadena de mando en situaciones que competen. Entonces, pues, tenemos Recope, por ejemplo. Entonces, tenemos a Recope, tenemos al ICE, las universidades. Entonces, hay una estructura ahí que se encarga de ese don de mando, esa centralización de poder. No es del gobierno central, sino hay ciertos lineamientos que ellos se generan a nivel interno. Entonces, por eso se habla de organizaciones que se centran en el poder, por ejemplo, en la parte gubernamental, y otras instituciones que son totalmente descentralizadas, que tienen sus normas, su forma de hacer las cosas, su línea de mando diferente a la del gobierno central. ¿Estamos claros con estas dos organizaciones? Sí. Sí, señor. Ok, perfecto. Entonces, ¿por qué una organización tiene que, o cuáles son los objetivos para lo cual yo tengo que planear? Entonces dice, el objetivo de planeación de una organización. ¿Por qué? ¿Qué es lo que yo logro con eso? Vamos a ver. Es que si no existe el objetivo, pues tal vez no hay muy claro hacia dónde, cuál es la meta. Exacto. Entonces, yo creo que el objetivo es para saber hacia dónde vamos, qué es lo que queremos y cuánto vamos a tratar de producir. ¿Y cuánto vamos a tratar de producir? Ajá. Es necesario para alcanzar el objetivo general o los objetivos específicos que tenemos. Dice que si yo planeo, el objetivo de la planeación organizacional el fin es, hay un fin protector. El fin protector. ¿Qué creen ustedes que quiera decir esto? Y aquí Mauricio es el que sabe muy bien de esta parte, el fin protector. Creo que Mauricio no está. No está, ok. Bueno, el fin protector lo que dice es, precisamente es proteger, o sea, ver cómo mi estructura va a enfrentar los riesgos que se puedan activar. Es decir, es una forma de organizarme para protegerme de los riesgos que puedan suscitar. Por ejemplo, uno de los riesgos es la situación cambiaria del país, que el dólar se puede disparar y que ahora si ingresa tal dinero, decía ahí, que entonces más bien el dólar puede tender a la baja. Entonces, ese es el riesgo. O sea, cómo mi estructura me sirve para analizar eso, para mejorar y poder enfrentar ese riesgo. Acuérdense que desde la óptica de los riesgos, ningún riesgo se puede o se elimina, sino se gesta o se trata de buscar cómo minimizarlo al máximo. Entonces, el objetivo es de la organización, del por qué planear, es proteger, analizar los riesgos y cómo enfrentarlos. Ese es el otro. El afirmativo es cómo mi estructura organizacional, que va a generar, esa estructura va a generar su funcionamiento, o sea, qué proceso va a hacer que mi organización va a desarrollar el proceso, los procesos para lo cual está hecho. Entonces, por ejemplo, yo voy a producir como la voz Pinos la leche. Entonces, mis procesos va a ser cómo yo voy a tratar de buscar la materia prima. ¿Qué tipo de camión necesito? ¿Qué características tiene que tener ese producto para ir yo a los productores y saber, bueno, esta sí está bien, está aceptable, sí me la puedo llevar, esta no, esa la tengo que desechar porque estas características. Entonces, es la parte afirmativa que dice ahí, el objetivo es buscar la forma correcta de operación para alcanzar los objetivos que yo me he planteado. Ahí estamos claros en esos dos. Uno es para gestionar los riesgos y el otro es cómo yo opero, cómo es la forma
que yo tengo que tener esa estructura para poder alcanzar el objetivo de operación. Ahí estamos claros, ¿sí? Sí, señor. Y obviamente lo que voy a buscar siempre va a ser la coordinación de los esfuerzos y los recursos para alcanzar esos objetivos. Entonces, coordinar esfuerzos y recursos. Entonces, eso es lo principal en cuanto a la planeación. Entonces, este autor dijo en 1996 que es el proceso de establecer metas y elegir medios para alcanzar dichas metas. Entonces, vea que el objetivo de la planeación organizacional va enfocado en eso. Medir mi riesgo, cómo voy a operar, cómo voy a coordinar mis esfuerzos y mis recursos para alcanzar una meta. En esto vamos muy de la mano el terreno elegido para combatir, como decía, volviendo a lo que vimos al principio de estrategia. El mercado en que elegimos meternos influye casi totalmente en nuestras probabilidades de tener una iniciativa rentable. Lo ideal es buscar un terreno en que podamos ser los primeros, especializarnos en un nicho no saturado y ocuparlo completamente. Eso es tomado del arte de la guerra. Por eso, lo importante es planear organizacionalmente a cuál va a ser mi mercado, cuáles van a ser mis clientes y cómo voy yo a gestar esto. Buscar siempre la rentabilidad, obviamente en la parte de esa estructura me va a permitir, y aquí yo les pongo, perdón, para atrás, acá yo les pongo todo lo que tiene que ver con tecnología, el uso de redes sociales, cómo las empresas han ido cambiando. Si no sentimos algo de presión, no haremos nuestro 100% de rendimiento, y en unos asuntos la empresa, nuestra filosofía debe ser 100% profesional, los negocios son los negocios. Básate en la información real del campo a planificar. Estas dos últimas filminas es volviendo a recalcar lo de la estructura. Nuestra estructura va a obedecer a una estrategia, y esa estrategia nosotros tenemos que planearla para poder tener claro esto. Ahí hablamos ahora de las 5 fuerzas de deporte, que es lo que se están viendo. Entonces, voy de nuevo. Vamos acá, ya tengamos aquí la presentación. Yo sé que ya están un poco aturdidos, ¿verdad? De tanto escuchar. Vean, vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a subir esta presentación, este video de la clase al aula virtual. Voy a dejarles la siguiente asignación. Recuérdese de Visalle, en la semana de descargarlos. Les voy a dejar en el aula, van a encontrar mañana un video sobre una empresa que yo quiero que analicen su estrategia, qué es lo que va a hacer, que es la empresa Amazon. Entonces yo les voy a subir ese video que dura como 45 minutos. Ahí en el transcurso de la semana lo ven, y la otra semana vamos a retomar ese video para analizarlo entre todos, ver los que les pareció, y de ese video pues van a tener un pequeño, digamos, examen corto referente a aspectos de que Amazon ha desarrollado. Es bien interesante. Ese video es basado en un reportaje de la Deutsche Welle alemana, precisamente de cómo la tecnología ayuda para el desarrollo de ciertas tendencias o ideas de negocio que al final de cuentas pasan como una línea entre lo ético y no ético, que es cómo actualmente ustedes verán cómo un me gusta en el Facebook puede significar un flujo de información tan grande para estas empresas y tan importante, que más bien con ellos ayudan a predecir qué es lo que nuestros gustos o qué nosotros vamos a necesitar en un futuro. Bueno, por hoy sea la primera clase, y hoy les voy a dejar descansar un poco antes.
Entonces, para la siguiente clase, yo necesito que por favor no se les olvide descargar Visagi. Vamos a trabajar un poco de Visagi, vamos a retomar el asunto de este video. Yo trato siempre de dejar algo cada clase para después retomarlo en la siguiente para poder ir desarrollando más. Ahora, la pregunta, que nada más me quedaron 2 de 3. ¿Cómo sintieron la clase? Espero que no haya sido muy aburrida, muy pesada. No. Espero, y si también les agradezco si algo no les pareció, pues que me lo digan, o les gustaría más como enfocarse en ciertas áreas. O sea, me lo pueden decir, no necesariamente ya, sino ahí me pueden escribir o cualquier. Entonces, ahí yo estoy a la orden. Entonces, si no tienen ninguna pregunta o algo, entonces nos veríamos la próxima clase. Eso de analizar el video de Amazon, hay que hacer como un trabajo escrito, ahí algunas notas. No, si usted quiere los anota para usted y después lo vamos viendo en la siguiente clase. En la siguiente clase hacemos como una especie como de mesa redonda hablando sobre lo que desarrolla el video. Ok, entonces tenemos que hacer eso, ver ese video y bajar Visagi. Visagi, por favor, sí. Para ir teniendo. No sé si nos va a dar tiempo la otra semana de trabajar en Visagi, pero por lo menos saber que ya lo tienen para que ya sea la próxima o la siguiente ya poder trabajar con él. Ok. Sí. Entonces estamos. Muchísimas gracias. Buenas noches y feliz descanso si no tienen que hacer otros trabajos, ¿verdad? Gracias. Muy bien. Buenas noches. Que estén bien. Con gusto.